ahora, Fabio Serpa. Algunos los conocemos y lo hemos seguido y nos quedábamos cada vez que lo teníamos en algún reportaje o algo, queríamos escucharlo y queríamos saber más y queríamos de dónde sacaba todas esas ideas y cómo es que se metió en este mundo de los ovnis, y no solamente de los ovnis, sino también de vidas pasadas y los reptilianos y todas estas cuestiones que solo Fabio Serpa sabía, ¿no? Explicar y contarnos. Vamos a escuchar un poquitito de Fabio Serpa en un reportaje y vamos a estar hablando con Antonio Laceras, que ya está en línea y va a escuchar a Fabio mientras hablaba en una de las tantas entrevistas que dio. Antonio, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, María José, muy buenos días. Compartimos con vos, ¿te parece? Claro que sí, vamos a escuchar a Fabio en esa grabación. Dale. Todos los días nos dan siempre sorpresas. Yo encontré allá en la década del 60 pautas de comportamiento de que esta era una realidad, a partir de no aceptar la vida extraterrestre, de no aceptar los ovnis, y llegué a la conclusión del sí. Le ha pasado a muchos científicos, compañeros míos, como el doctor Hynek, el famoso astrónomo norteamericano, el mentor de Steven Spielberg cuando hizo Encuentros cercanos al tercer tipo, que era peor que yo. Él hablaba por televisión y en los reportajes que le hacía hablaba directamente negando la problemática. Yo no, me quedaba con la duda, pero cuando el doctor Hynek o el doctor Vallée, el creador del mapa del planeta Marte en la NASA, que fue un astrónomo de la Universidad de Sorbona de Francia, que vio un ovni y dijo, ¿qué es lo que he visto yo? Y empezó a introducirse en el tema, y cuando vos ves los testigos empezás a preguntarte, pará la mano, acá hay algo, acá no puede mentir tanta gente ni nada por el estilo. Es muy variable la persona, claro. La gente que... Y después yo fui dándome cuenta de los mensajes que me daban los extraterrestres en los contactos, no solo del primer tipo, segundo tipo y tercer tipo, sino del cuarto tipo, quinto tipo y sexto tipo, y había un mensaje cultural, que es lo que vamos a hacer nosotros en el siglo XXI. Esto es lo que yo le enseño a la gente. Nosotros vivimos conociendo, mucha gente dice, yo de este tema ya conozco. Es muy soberbio, menos mal que dice la palabra conocer. Conoce, pero no sabe. Ahí está. Y el saber es muy intrínseco. Yo lo aprendí también a lo largo de toda la cordillera de los Andes. A mí me educaron en la universidad cuando yo estudiaba historia y estudiaba antropología. A mí me decían de los indios brutos y de mentalidad primitiva, y cuando los vi conociendo, pues estos tipos saben más que nosotros. Y veo que tienen una sabiduría ancestral. Yo por eso mis viajes a Perú, he hecho ya 50 viajes y estoy por salir ya para el viaje 51. Me nombraron huésped ilustre de Machu Picchu, visitante ilustre de Cusco, nada menos, la capital imperial de los incas. Un momento realmente maravilloso en mi vida, porque he ido comprendiendo ese conocimiento ancestral que la raza blanca y el pensamiento occidental, muy académico, muy ortodoxo, se olvidó de los ancestros nuestros. Hay que pensar también que nosotros hemos vivido estos 2600 años, el planeta Tierra vivió en la constelación de Piscis, y perdón los piscianos, pero los piscianos los mueven mucho los miedos. Tuvimos un presidente que fue un excelente presidente, pero los miedos lo movieron y lo frenaron bastante y no concretó las cosas maravillosas que hubiera concretado. Auténticamente, y ahora no podés detener al planeta Tierra, por eso el cambio y transformación, que eso lo decía en la década del 70, del 80, siempre en esos 18 países que viví, porque fui a trabajar, a hacer consultas, a hacer las charlas, a hacer los talleres, seminarios, fui a trabajar. Es una época que la gente iba en masa. Escuchábamos a Fabio Serpa y Antonio, contanos, a ver, ¿lo escuchás? ¿Y qué se te viene así para contarnos? Y varias cosas, María José, varias cosas. Primero, eso que Carl Gustav Jung llamaba la sincronicidad. Dos o más acontecimientos que no están relacionados por cosas externas sino internas. Fíjate que en esto que ustedes seleccionaron, podrían haber seleccionado dentro de todo lo que hay en YouTube cualquier otra entrevista, y seleccionan esta donde Fabio comienza hablando de una persona que ambos conocimos, que fue el doctor Joseph Allen Hynek. Justo
ustedes seleccionan esto en el momento en que History Channel lleva 3 emisiones los días lunes a las 21 horas, donde con el título Proyecto Blue Book, Proyecto Libro Azul, lo que se cuenta es la historia del investigador del fenómeno OVNI, Dr. Joseph Allen Hynek. Fíjate qué vigente que está lo que Fabio Serpa está comentando ahí. Primer punto. Segundo punto, a mí se me pone la piel de gallina cuando lo escucho porque digo, este hombre tomó una decisión que más de una vez los seres humanos, las personas, se nos presenta, y Fabio está ahí hablando de los miedos, y por miedos no se hacen. Fabio decidió meterse en el mundo de lo paranormal, los ovnis, la parapsicología, los misterios de la antigüedad, la regresión hipnótica, la astrología, el esoterismo, y tomó la decisión allá en su juventud de dejar todo lo demás en lo que estaba formado para dedicarse exclusivamente a esto. Y eso es algo que yo subrayo mucho, porque cuántas personas, sobre todo cuando llegan a cierta edad, empiezan a comentarte, si yo en su momento me hubiera animado, hubiera decidido esto, aquello, mi vida hubiera sido otra, porque no me animé a hacer lo que realmente me venía de adentro. Bueno, Fabio Serpa es un buen ejemplo de eso, más allá de que nos interesen, como me interesa a mí, les interesa a ustedes, a muchos oyentes, los temas que Serpa se ocupó de investigar y difundir, es la acción de la persona. Fabio, con quien los últimos 30 años yo he tenido una amistad profunda, de comunicarnos seguido, tuve el honor de ser el organizador hace 2 años del homenaje que le hizo la Sociedad Argentina de Escritores, porque Fabio escribió numerosos libros, era miembro honorario de la Sociedad Argentina de Escritores. Yo fui designado para organizar ese homenaje que tuvo una trascendencia muy grande, porque los homenajes además hay que hacerlos en vida. Sí, tal cual. Después que la persona desencarna, más de uno se acuerda, empieza a poner en Facebook, este gran amigo, pero esto tenías que decirlo y hacerlo en vida. Bueno, nosotros lo hicimos. Pero Fabio tuvo estas cosas que no decía él públicamente, pues cuando estábamos reunidos. Él decía, yo tuve un nacimiento y 2 renacimientos. El nacimiento, el que tuve el 4 de diciembre de 1928 en Colonia, Uruguay, donde nací, me bautizaron, etcétera. Como lo cuenta apenas pasando en la grabación que ustedes transmitieron, él dice, cuando yo estudié historia, Fabio era profesor de historia, graduado en el Uruguay, su idea de adolescente casi joven, se graduó rápido, era ser profesor de historia y enseñar historia en las escuelas secundarias y por eso tenía una capacidad docente muy importante, transmitía bien. Ahora fíjense lo que es la vida. Fabio formaba parte de un club social y deportivo que había ahí en su pueblo. Y entonces, a los efectos de recaudar fondos, la comisión directiva designa a un señor que había sido actor, que estaba retirado, para que organice una obra de teatro, para lo cual convoca a los jóvenes que jamás habían hecho teatro ni nada, pero esas cosas que se hacen en los clubes para recaudar fondos. Y entre los seleccionados es Fabio Serpa. Y Fabio dice, actué ahí a los efectos de recaudar fondos demás, y me sentí, no, yo no soy profesor de historia, yo soy actor. Esto es lo mío. Pero como si le hubieran dicho, hagamos un partido de fútbol para recaudar fondos, y descubría que era un número 10 excelente. Claro. Una cosa así. Y el actor retirado, jubilado, que los había organizado y les había hecho de director, se lo dice también. Mira, Fabio, vos te sale de adentro esto.
Entonces él empieza, pasaron 2, 3 años que siguió haciendo de profesor de historia y con eso ganaba su dinero, pero empezó a meterse en el teatro vocacional y veían que realmente funcionaba muy bien. Entonces los propios compañeros, mira, Uruguay te queda chico, tenés que cruzar el Río de la Plata, irte a la otra orilla, Buenos Aires. Yo estoy hablando de los años 1949, 1950. Piensen ustedes que en esa época Buenos Aires era la meca del cine hispanoparlante. Este era el lugar donde se sabía que las películas que se hacían acá se vendían hasta en Moscú. Era extraordinario el cine argentino. Bueno, acá viene Fabio. Inmediatamente, por sus cualidades de actor, comienza a trabajar en cine. Primero él llega en 1951. Fíjense que les estoy hablando de 68 años atrás. Él llega en 1951, comienza a hacer algo de teatro, cine. Hay algunas películas antológicas donde él fue uno de los protagonistas, por ejemplo El Jefe, una película de Fernando Ayala, otras películas como El Club del Clan, dos películas famosas, El Galleguito de la Cara Sucia y La Muchachada de a Bordo, que lo tienen como coprotagonista. Sí. Bueno, el caso es que lo seleccionan para una película que se iba a filmar y que tenía que ver con pilotos de aviación, con comandantes de aviación. Entonces lo llevan a él y los otros seleccionados a Córdoba para que un grupo de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina les den un poco más de conocimiento de cómo es un piloto en vuelo. Bueno, y los llevan a dar una vuelta en un avión, un Fokker de la Fuerza Aérea Argentina. Ahí en vuelo, con otros actores, demás, aparece algo raro que los mismos el capitán y el resto de la tripulación, tenemos algo, un objeto que acompaña al avión de la Fuerza Aérea, y el radar lo capta, era un objeto real, concreto, aparentemente macizo, que reflejaba la luz del sol, nada de una masa amorfa de luz, y tan repentinamente como aparece se fue. Aterrizaron, los aviadores con un signo de interrogación dicen, mire, estas cosas pasan, hay cosas en el cielo que evidentemente, estamos hablando de los años 50, así que todavía se pensaba que podían ser armas de los rusos o de los norteamericanos de la Guerra Fría, pero Fabio nos decía, yo viajé, bajé del avión, me fui caminando y pensé, segundo renacimiento. Yo no puedo seguir siendo actor, que es un poco lo que él cuenta ahí en la grabación que ustedes pasaron, sí. Yo tengo que dedicarme a esto. Y durante varios años siguió el camino de la actuación, hizo televisión, hizo teatro, hizo cine, pero cada vez menos y cada vez más se fue metiendo en el camino de lo paranormal. Siendo que jamás, como lo explicaba ahí en la grabación, él jamás había tenido interés en eso, además le parecían paparruchadas, cosas que decía la gente por los miedos de la Guerra Fría, las armas secretas de la Unión Soviética. Bueno, cambió y se volvió el Fabio Serpa que terminamos conociendo, el hombre que dejó todo para ocuparse de la paranormalidad, o sea, para el prefijo griego para es al lado, todo lo que está al lado de lo normal. Eso le interesaba a Fabio. Y la verdad que varios somos herederos de eso, porque ese es el agradecimiento, el homenaje que siempre le he hecho a Fabio. Digo, si cuando yo era un chico que tenía 7, 8 años, no hubiera visto las entrevistas, por ejemplo, que Nicolás Pipo Mancera le hacía a Fabio Serpa en los famosos sábados circulares de Mancera, que tenían 50 puntos de rating en esa época, lo veía todo el país, y ahí estaba Pipo, que un poco lo trataba con ironía, algún sarcasmo, y Fabio, que insistía, en esa época se llamaban platos voladores, estoy hablando de 60 años atrás, el término ovni apareció mucho después. Y bueno, si uno no hubiera visto eso de chico, seguramente hoy no estaríamos hablando de esto acá. No, claro, por supuesto, alguien tenía que abrir camino, en este caso el gran Fabio fue.
Sí, pero además, que es la otra cosa que a mí me gusta subrayar, hoy, María José, podemos estar hablando de esto con tranquilidad. Sí, hay Los que oyentes, ponerse en la época, ¿no? Hay que, exacto. que lo... Los oyentes, alguno dirá si esto existe, otro no existe, bueno, pero es un tema que se investiga científicamente, etcétera. En aquella época, para mejor, no un astrónomo, un físico de la Universidad de Buenos Aires, un hombre que venía del campo actoral y se pone a hablar de que los platos voladores vienen de otros mundos, que hay seres extraterrestres que están dando vueltas por la Tierra. Imagínate que cuánta burla había, Qué aún en los que lo bárbaro. entrevistaban, ¿eh? Sí, lógico, sí, sí, más vale. La entrevista era más para el show mediático que para otra cosa. Yo recuerdo, estoy hablando de 60 años atrás, tenía 7, 8 años, y yo recuerdo, bueno, yo veía con mucho interés esas entrevistas, pero me acuerdo que la cámara paneaba al público en los sábados circulares de Mancera y el público se estaba riendo de lo que decía Fabio. Sobre todo cuando él hablaba algo que hoy lo venimos repitiendo como una ineludible realidad, que los vehículos extraterrestres dirigidos no pueden estar procediendo de una sola civilización que existe en algún planeta de esta galaxia o de otra galaxia, porque cuando vos te das cuenta que desde hace miles y miles de años hay información, hay noticias a través de las leyendas, de los mitos, de la historia, de petroglifos, de pinturas rupestres, de grabados, donde se observa esas presencias alienígenas, bueno, es lógico pensar que el universo tiene una pluralidad de mundos habitados y que de vez en cuando alguna humanidad nueva llega a esta parte, a este sistema solar y viene a la Tierra a investigar. Pero hoy nos parece bastante coherente. Lo extraño sería que en el universo los únicos seres inteligentes fuéramos los seres humanos. Pero hace 60 años, que recién comenzaba la carrera espacial, etcétera, esto había que animarse a decir eso en público. Claro que sí. Antonio, contanos alguna de los momentos que te tocaron compartir con Fabio Serpa y con otro grande de toda esta temática que es Pedro Romaniuk, nada más y nada menos, ¿no? Sí, bueno, a Pedro Romaniuk le debo más todavía porque yo tuve 3 formadores en parapsicología. Los que me convirtieron en parapsicólogo fueron 2 sacerdotes jesuitas, ya fallecidos, el padre Enrique Novillo Paulí, sacerdote cordobés, y el famoso padre Oscar González Quevedo, sacerdote español, pero que vivió prácticamente toda su vida en San Pablo, Brasil. Y el tercero que me formó en parapsicología, que fui su alumno, que pude compartir mucho, fue don Pedro Romaniuk. Ahora, eran 2 personalidades distintas, 2 personalidades diferentes, pero coincidían en algo. Te podías sentar a tomar un café, a almorzar, a caminar, porque tanto a Pedro como a Fabio le gustaba mucho hablar caminando, y a mí eso me gusta también. Fuera lo que fuese, yo les puedo garantizar que no se hablaba de política, no se hablaba de fútbol, no se hablaba del clima. Alguno decía una palabra al respecto y ya se desencadenaba un interesantísimo diálogo fuera de parapsicología, fuera del tema OVNI, fuera del cambio climático. Yo los primeros que les escuché hablar del cambio climático, estoy hablando de 35 años atrás, 40, fue a Pedro Romaniuk y a Fabio Serpa, que ya estaban informados, no porque hicieran adivinación, sino porque estaban informados. Y esa es otra cosa que nos transmitieron los dos, tanto Romaniuk como Serpa, que es todos los días hay que leer y todos los días hay que pensar sobre lo que se leyó, interrogarse, hacerse preguntas. Bueno, yo leo esto, que me parece bien, mal, aterrador o que me alegra. Bueno, pero a ver, ¿esto es cierto? A ver, ¿quién lo sostiene? ¿Por qué? ¿Cómo puedo cruzar los datos para confirmar? Y por eso se volvían tan lindos estos diálogos. Eran tanto Pedro como Fabio apasionados, desde que se levantaban hasta que se acostaban y creo que durmiendo,
también estaban metidos en claro. esto. A ver, Antonio, estamos compartiendo imágenes con nuestros oyentes y seguidores de Facebook y de YouTube cuando estuvieron en el almuerzo con Mirta Legrand, allá por los 90. Bueno, en realidad debo decirte que compartimos 7 almuerzos. El primero de ellos, que no está grabado en ningún lado porque fue en blanco y negro, van a ver de qué época les hablo. Además de Fabio y quien les está hablando, al lado mío estaba Carlos Monzón, que acababa de convertirse en campeón del mundo. Wow. Así que ese fue el primer almuerzo que compartimos, blanco y negro. Y después unos cuantos más, sí. Claro. Y Fabio y yo 7 compartimos, sí. Qué lindo, ¿no? Y llevar a la mesa de Mirta Legrand estos temas. Bueno, porque más allá del interés popular que trae esto, Mirta Legrand es una gran interesada en los 2 temas que estamos hablando, tanto el de los ovnis como el de la parapsicología. Tanto es así que terminaba el programa y lo usual, ustedes conocen, en el caso de Mirta Legrand, es que saluda y se retira y se va, sí. a cambiarse, demás, casi ni interactúa, tiene sus tiempos muy marcados. Y no era así, con nosotros se quedaba sentada media hora, 1 hora, hablando con Fabio, conmigo, o con otros de los invitados, claro, y haciéndonos preguntas concretas de cosas que le interesaban a ella. Por ejemplo, recuerdo muy bien que a Fabio lo pinchaba y lo volvía a pinchar. No, pero usted dígame, ¿de dónde pueden provenir? Y Fabio, con mucha prudencia, decía, bueno, de este sistema solar no, pero de otros, de esta galaxia, o sea, de la Vía Láctea, no, pero usted debe tener algo. Ella quería que nosotros dijéramos algo concreto. Bueno, vienen de Júpiter. Claro. Muy interesada en eso. Y lo de la parapsicología es lo mismo. ¿Cómo es esto que me pueden leer el pensamiento? Y ahí arrancábamos nosotros. Son recuerdos muy lindos, muy lindos. Qué interesante, Antonio. Bueno, entonces, Fabio, que falleció el 7 de agosto, sí, y que nosotros siempre lo tuvimos presente porque siempre estamos hablando del tema OVNI, claro, el tema de parapsicología, y por supuesto que es una guía. Hay un trabajo que hizo con Hugo Bistolfi que es muy lindo para compartir, para escuchar. Sí, efectivamente, y Hugo estuvo también en ese homenaje que le hicimos en la Sociedad Argentina de Escritores y tocó un poco, ejecutó un poco de la música de ese trabajo que estás diciendo. Que vamos a cerrar, ¿te parece? Que cerremos con uno de estos temas. Solamente terminar diciendo, sí, fíjense lo longeva que fue la vida de Fabio Serpa, sí, y trabajando con la mente lúcida hasta el último momento, porque el próximo 4 de diciembre de haber vivido, Fabio hubiera cumplido 91 años. Sí, y la última visita que hizo y dio una conferencia fue en Capilla del Monte. Sí, hace relativamente poco. Sí, el anteaño pasado, me parece. Sí. En diciembre del anteaño pasado. Exactamente. Una maravilla de persona. Y tenerte a vos para que nos cuentes, Antonio, estamos más que agradecidos. El agradecido soy yo por este espacio que siempre nos das, María José. Muchas gracias, Antonio. El martes que viene, obviamente, tema libre, ¿eh? Exactamente, lo vamos eligiendo de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Ahora lo escuchamos a Hugo, entonces. Dale, sí, gracias. Un abrazo. Luminoso abrazo. Viaje al cosmos. En un lugar de Sudamérica, concretamente en el Cerro Uritorco, provincia de Córdoba, centro de la República Argentina, se cumple una vieja profecía: que el día que reinara la paz en la tierra, la ciudad intraterrena de Erx, mantenida hasta ese momento en otra dimensión, en el interior de ese cerro, se unificaría con nuestra dimensión y así se daría la regeneración de la humanidad. Se empezaría una nueva era.
En estos momentos, la Tierra está a un paso de su final como planeta, ya que el hombre se ha encargado de destruir toda su naturaleza y no hay posibilidad de recuperarla por más esfuerzo que se han puesto en los últimos años. El agua natural pasó a ser solo para privilegiados, dada su escasez, y el oxígeno está en mínimas condiciones de calidad. Se ha destruido la capa de ozono y el recalentamiento global ha derretido parte de los hielos de la capa polar y un tercio de la Tierra está bajo el agua. La unión de estas dos dimensiones se dio gracias a la pasión puesta por un hombre terráqueo y una mujer intraterrena, que desde hace tiempo se comunicaban telepáticamente y mantenían un gran amor. Ellos recibieron el mensaje y serán los encargados de viajar por el universo para encontrar el nuevo planeta que permitía a los humanos y a todos los seres vivos continuar con su especie. Serán los comandantes y protagonistas de Viaje al Cosmos.